Vamos a... Primero, me da mucho gusto que persistan. No es fácil que haya una disciplina, ¿eh? No es fácil que a quienes nos gusta leer no se nos genera problema alguno para este tipo de ejercicios a la hora que sea, temprano, en la tarde, en la noche. Pero quienes no tienen esa disciplina, hasta para venir a estos ejercicios a las 8:30 es complicado, porque no hay la disciplina. Y sé que todos tienen trabajo en comisiones, en desayunos, en reuniones, pero el que persistan es muy importante, porque se genera una costumbre, un hábito para la lectura y nos ayuda mucho en nuestra actividad. Entonces, gracias por persistir. Hoy vamos a tener una sesión más tarde semipresencial y eso hace más difícil todavía la reunión. Y vamos a tener una sesión solemne, o al menos un recordatorio solemne de uno de los gigantes del federalismo, Miguel Ramos Arizpe, que cumple 250 años de su natalicio. Para mí es uno de los forjadores del federalismo. Uno, porque hay otros, García Salinas, Gómez Farías y otros más. Pero Ramos Arizpe fue para mí un forjador firme de lo que ahora tenemos como país. Y aunque tenemos aquí la lectura, algunos ya la leyeron, les pido que no dejen de hacerlo. El libro es muy fácil de leer, lo terminé hace un año de escribir, lo publica Miguel Ángel Porrúa, se puede descargar gratuitamente para poderlo recomendar o sugerir, o si alguien les pregunta, adentrarse más a la vida de Ramos Arizpe. Es apasionante la vida de Ramos Arizpe. Ojalá y puedan ustedes leerlo. Hoy era de Coahuila, hoy vamos a tener una sesión solemne sobre él. Y se acumularon otros libros para la lectura. Uno que yo les recomiendo, continuando con la lectura de los franceses, de Robespierre, El Incorruptible. Es una edición muy fácil de leer, pequeña, casi de bolsilibros. Robespierre, El Incorruptible, y logramos conseguir, aunque usado, este libro que les he dicho, La ideología de la Revolución Mexicana, de Arnaldo Córdoba, que es muy bueno, para mí es de los clásicos, y no se ha reeditado, pero tenemos ya en electrónico el libro para compartirlo, ¿no? Ya está en el chat. En el chat está para compartirlo con quien desea hacerlo. Y logramos también conseguir el de Pancho Villa, el que les dije yo de Katz, Friedrich Katz, que tiene 2 tomos. Para mí la biografía más completa de Pancho Villa, tomo 1 y tomo 2. Y no logramos conseguir el de, en físico, el del pensamiento conservador y el conservadurismo en México, de Noriega. Ya está en el chat.
Léanlo ese, de verdad. Esa es la mejor fórmula de defensa de nuestro movimiento, porque Noriega lo dibuja con nitidez, toda la lucha centralista de 1824 y 36 con la Constitución de las 7 leyes y todo el poder conservador que fue muy duro en esa época. Léanlo, de verdad ese libro es apasionante. De Noriega, del maestro Noriega, El pensamiento conservador. Y ya lo tienen, sino que se los envíen en la vía electrónica, pero ya deben de tenerlo para leerlo. Bueno, vamos a proceder a la reseña. También el ejercicio del taller es que aprendamos a reseñar y a resumir con las ideas centrales de la obra en pocos minutos. No necesitamos grandes reseñas, sino yo me doy cuenta por mi experiencia como académico de si se leyó o no se leyó el libro. Entonces, lo que dejaron plasmado en su pensamiento, el ideal de algunas de las personas universalmente conocidas que estamos leyendo. Entonces, tratemos de hacer una síntesis de entre 3 minutos, 4 minutos para entrar al debate y entrar a la posibilidad de que participen más. Voy a empezar. La semana pasada vimos algunos. Si lo terminaron de leer bien y si no, díganme, no lo he terminado, pero hasta donde voy estoy entendiendo esto y esto y esto. Porque, por ejemplo, hay libros gruesos. Este de Pancho Villa, pues no lo van a leer en un fin de semana. Este es un libro que es para 4 o 5 fines de semana, mínimo. Es un libro muy completo, de verdad, muy completo. Y son 2 tomos. Este de la ideología de la Revolución Mexicana es un libro muy completo que tampoco van a poder leer en 3 semanas. Vamos a leerlo en 5 o 6 semanas, cuando menos. Entonces, el de Robespierre sí, es un libro pequeño que lo pueden leer en un fin de semana. Es como el del Político de Azorín, como el de la Rebelión en la Granja de Orwell. Son pequeños, no tienen problemas, pero estos sí ya tienen más tiempo para leerse. Vamos a escuchar a Josefina Anaya, La sombra del caudillo. ¿Está Josefina? Aquí la vi. Aquí está. Estabas viendo La sombra del caudillo, ¿no? Ajá. A ver, sí, platícanos. No he terminado, pero voy lenta, pero ahí voy. Bueno, me tocó, ahora escogí la de La sombra del caudillo. Fue escrito por Martín Luis Guzmán. ¿Sabes quién era Martín Luis Guzmán, verdad? Fue un periodista. Pero estuvo muy cercano a Ajá. uno de los revolucionarios, a Sí, toda la a la Revolución Mexicana. Fue secretario particular de... Así Bueno, es lo que quiero que ustedes se adentren, estudien, porque es importante. ¿Quién era? ¿Por qué escribió sobre eso? ¿Dónde vivió? ¿En qué ambiente se desarrolló? Así es. Martín Luis Guzmán, adelante. Sí, pues es una novela histórica. Él fue periodista y pues también tenía un amigo que era diputado. Aguirre es un diputado, en esos tiempos era el general, así les llamaba, y tenía su amigo diputado, en ese entonces también los llamaban diputados civiles, y pues era un diputado que todo el tiempo se la pasaba con él y era pues muy amigable, su amigo del alma se podría decir. Eran tan diferentes, pero siempre estaban ahí al pendiente, pues, el uno del otro. Y pues también en ese tiempo Aguirre era, pues ahora sí que, mire, le voy a comentar, perdí el libro, solo he leído como 15 páginas y apenas ayer comencé a leerlo, que lo busqué. No hay problema, es mejor honesta. Que me digan eso. Ajá. Y le he leído como 15, 16. Entonces, lo poquito Está que bien, tengo. pero
traten de leer y la semana que entra lo volvemos. Ajá, lo retomamos. Ajá, Vale. gracias. Azucena, tú también estabas leyendo, a ver, platícame tú qué leíste de La sombra de... Es una novela muy interesante, revolucionaria. Adelante. Muy cercano a Francisco Villa. ¿Y de qué trata el libro? El libro de La sombra del caudillo habla del caudillo, que en realidad se refiere a Álvaro Obregón. Era el presidente de la República y ahí habían más personajes, como el ministro de Guerra, que era Ignacio Aguirre, quien también aspiraba a ser presidente de la República y tenía junto con su partido varios amigos como Azcaná, otros generales, el de Jalisco, aliados, ¿no? El de Puebla, el de Toluca, y también tenía un gobernador en Toluca, que ellos pensaban que contaban con él, pero en realidad los traiciona. Y habla también sobre Hilario Jiménez, que era el otro aspirante, que los dos eran ministros. Aguirre era ministro de Guerra y Hilario Jiménez era ministro de Gobernación. El caudillo apoyaba a Hilario Jiménez. La novela me parece muy interesante, me sentía como cuando secuestraron a Azcaná, que yo iba en el carro y vi el momento donde lo torturaron porque el caudillo apoyaba a Hilario Jiménez. Me parece que este libro habla de un proceso también político muy sangriento, donde matan a los personajes, pues a los contrarios, ¿no? La lucha del poder era por todo. Y otra cosa interesante y que me daba mucha risa y que a veces lo manda a la realidad, era cuando hicieron las asambleas, ¿no? Y los gritos y el apoyo que se da, y a veces en la plenaria me recuerdo y digo, cuando apoyan a alguien y al otro no, porque resulta que pues el Aguirre quería ser, bueno, en realidad no estaba tan seguro de ser el candidato, y Azcaná, que era su fiel amigo, pues le decía que él era el candidato ideal. Sin embargo, como no contaba con el apoyo de el caudillo, pues Olivier, que era como el presidente del partido, pues al ver que Aguirre estaba indeciso, estaba entre si apoyar mejor a Hilario Jiménez, y para que Hilario Jiménez estuviera convencido que sí lo iba a apoyar el Partido Progresista de Izquierda, me parece que es, pues le hacen una asamblea en Toluca, y ahí el gobernador era del partido de Olivier, y entonces el gobernador de Toluca, pues en el fondo de su corazón se apoyaba a Hilario Jiménez, no a Aguirre, y hacen la asamblea, pero en la asamblea pues deciden que ya no van a apoyar a Hilario Jiménez, sino que iban a esperarse, pero pues ya toda la asamblea estaba prevista para que votaran por Jiménez, ¿no? Lo trágico de esto es que al final, pues el caudillo manda a matar a todos, y solo se salva Azcaná, ¿no? Lo recoge el embajador de Estados Unidos. También obligan a decir que el Gran Diario, que es un diario importante en ese entonces, pues lo obligaban a sacar notas en contra del grupo de Aguirre, ¿no? Eso es en general coordinador. Sí, está bien. Y también, aprovechándose que no es de los libros, como ya no tenía otro libro, porque pues no vine la semana pasada, empecé a leer un libro que se llama Herida Fecunda, que es de Sandra Lorenzana. ¿Y por qué lo empecé a leer? Me llamó la atención porque en estos momentos que estamos pasando el tema de los migrantes, habla acerca de los migrantes y de los exiliados, ¿no? De que pues nadie sale de su casa por gusto. Y pues yo creo que sería interesante Está por el bien. momento actual. Eso que está haciendo Azucena, ustedes también pueden recomendar libros para el acervo del grupo. Los que quieran pueden decir, leí estoy leyendo esto, me pareció interesante esto, y vamos nutriendo nuestra biblioteca de obras que recomienden. Bueno, yo les podría decir, para mí es uno de los que me apasiona, Martín Luis Guzmán.
porque él era abogado y se formó en la Escuela de Jurisprudencia, lo que ahora era abogado, lo que ahora es la UNAM, y estaba muy cercano a las causas revolucionarias. Pero él participa más activo después de la Decena Trágica. Después de que asesinan a Madero, él se interrumpe sus estudios y entonces va a la revolución. Y apoya fundamentalmente a Pancho Villa. Incluso a escribir, lo ayuda a escribir, y le hace discursos a Francisco Villa y también a Carranza, a Venustiano Carranza. Pero luego rompe con Venustiano, como muchos revolucionarios, después del 17, cuando se promulga la Constitución y está en su clímax Venustiano Carranza como jefe del gobierno constitucionalista, primero del ejército y luego presidente, en el proceso de transición. Carranza empieza a pelear con muchos de los hacedores de la revolución. Y Martín Luis Guzmán es uno de ellos. Entonces no coincide él y se va exiliado, se va fuera del país. Y fuera del país es donde escribe esta novela, La sombra del caudillo. Por cierto, esta novela se prohíbe, no se permite por las fuerzas revolucionarias en ese momento. Se prohíbe su publicación y su lectura. Hay otra novela que se llama, si mal no recuerdo, no, es un libro sobre revolución. Sí, pero también a manera de novela de él. Creo que se llama El águila y la serpiente. Chequenlo, búsquenlo. Que también la escribe en el exilio. Que le voy a... Sí, ¿verdad? El águila y la serpiente. Entonces, también lo consigamos. Entonces, sí es interesante que lo lean por el personaje. Porque sí fue combatiente, sí estuvo en la lucha, y en efecto La sombra del caudillo habla sobre Obregón y sus métodos y los asesinatos de revolucionarios para ir, decían ellos, estabilizando e institucionalizando el triunfo de la revolución. Y ahí sí era, no era como aquí todavía nosotros nos insultamos y decimos, y nos grillamos y mandamos una nota a los medios y en los trascendidos que fulano de tal es eso. No, allá era muerte, allá era bala, era bala, ahí sí, no, allá no, ahí era, no, los mandaban matar, asesinar allá. Entonces ahí sí era. Por eso es interesante. Bueno, vamos, tú estabas leyendo, pero está muy bien, tu reseña breve, pero está bien. La participación de las mujeres aquí. Hey. Hubo muchos amores, pero esos amores me sirvieron para dar información importante. Hubo quien no los iba a Eso es cierto, traicionar. eso es cierto, de alguna manera, pero es cierto. Sí, bueno. Totalmente, eran como espías. Sí. A ver. Siempre han estado, no hubiera habido revolución sin las mujeres. O sea, en todas las etapas de la humanidad. Exacto. Sí, desde la antigüedad, miren, por ejemplo, me encanta la historia de las mujeres. Estaba leyendo un libro en mis ratos libres, de Teodora, la compañera de Justiniano. Era impresionante. Yo vi la biografía y leí un libro sobre Teodora. En la etapa más difícil llega la peste en Constantinopla
más o menos como en el año 500, siglo VI antes de Cristo, y enferma Justiniano, y Teodora se hace cargo del imperio. Y primero hay una sublevación de comandantes porque no aceptaban que una mujer los dirigiera, les ordenara, porque estaba en cama Justiniano. Y se faja la mujer y al final conduce bien el imperio, en este caso Roma. Constantinopla es el único lugar que ha tenido 3 veces sede de imperio. Fue Bizancio, Constantinopla y Turquía. Y es impresionante. ¿Conocen algunos esta zona, Turquía? Estambul. Pues los que no vayan, vamos a comisionarlas y vamos a sacarlas y vamos a sacarlas y vamos a seleccionarlas del grupo del taller de lectura. Bueno, a ver, tú terminaste, Oscar, el político, ¿no? Que es muy fácil, ¿no? Sí, de hecho me lo decía ayer. Sí, es en dos fines de semana cuando no tienes, o un fin de semana, es muy rápido. Es que la ventaja de que ya estemos otra vez en cámara es que sí, da tiempo de leer. No, ayer lo leí y sí quería nada más puntualizar lo de Fouché porque sí me pareció un personaje extraordinario, la ironía con la que al final terminó su vida. Alguien que incluso trascendió a Robespierre, a Napoleón. Son esas ironías, ¿no?, que da la historia. Pero bueno, sí me pareció, de hecho al principio yo esperaba más en cuanto al político Azorín, una especie como de guía, ¿no?, de recetario, que sí lo es, pero tal vez yo prejuiciado creí que iba a ser algo más de forma, ¿no? Pues sobre todo por cómo empieza la lectura, el cómo vestir, el de qué manera expresarte, como de esas recetas que te venden a veces muchos estos despachos, ¿no?, de consultoría política. Pero conforme se va avanzando, se va entendiendo el pensamiento de Azorín, se ve claramente la influencia, pues, de personajes como Maquiavelo, de Sun Tzu, de otros personajes, creo que Saavedra, igual, español. Me pareció interesante la parte en la que, más que una cuestión de forma, el político empieza a entrar al fondo. Me gustó mucho, por ejemplo, incluso cuando habla del político que llega al poder con ideas completamente revolucionarias, radicales y nuevas. E incluso sugiere, ¿no?, que por más ideas o romanticismo que tenga uno a su ideología política, en la práctica es prudente ser mesurado, ¿no? Que incluso las grandes naciones, con el diagnóstico que tengan, son procesos que se construyen día a día, no se puede llegar, se pueden empezar a hacer grandes cambios en pequeñas cosas, dar buenos mensajes y transitar, porque al final siempre son las circunstancias las que te van llevando. No puedes llegar cegado por el dogma, eso me pareció muy importante. También la parte en la que trata del cuándo hacer las demostraciones de fuerza, que incluso la fuerza, el político que se siente y que se percibe fuerte o poderoso, incluso es quien muchas veces, o mejor dicho, rara vez utiliza o se vale de su poderío, ¿no?, de su fuerza. Entonces, comunicar eso, porque a veces luego, y a mí me pasa en el movimiento, yo lo dije, yo estuve en el primer comité estatal, fui coordiné COTS en un distrito, perdí la elección en 2021 por 1%. O sea, he transitado mucho en este movimiento y sí hay cosas que luego no nos caen en cuenta, sobre todo a nosotros como referentes políticos,
Luego nos pasa a los que nos forjamos en el movimiento que pecamos de demasiada modestia, ¿no? Y luego y no nos damos a veces nuestro lugar sobre lo que hemos logrado construir, ¿no? Y luego creemos que el hacernos chiquitos, el hacernos a un lado muchas veces habla bien de nuestra superioridad moral, pero no es cierto. Al final tenemos que ser quienes somos, expresar lo que hemos hecho, cómo nos hemos construido y cómo eso nos ha fortalecido. Y yo creo que, la verdad, sí, chiquito, bastante padre, formador y yo sí quería también pedirle una sugerencia ahí, doctor. Yo ya hice mi aportación, yo quiero que igual se incorpore el hombre que amaba a los perros. De la vez pasada. Sí, de Padura, de Leonardo Padura. Es Y, muy bueno, es muy bueno. y también pedir recomendación, cuál podría ser o la siguiente obra, porque pues la verdad es que sí me lo eché ya. Fácil. No, yo creo que es que está siguiendo la parte universal. ¿Ya leíste Rebelión en la Granja? No, Léelo. o sea, Rebelión en la Granja para concluir esa parte universal de George Orwell. Y después de que veas eso, puedes leer el pensamiento conservador y el conservadurismo en México de Noriega. Es muy bueno ese, son 2 tomos, se los recomiendo. Bueno, todos son recomendables, pero siguiendo esa lógica, lo así. muchas gracias. Sí, se me olvidó decirles que de los escritores que tuvieron una vida de restitución, quizá Martín Luis Guzmán lo hizo porque después de exiliado regresa a México y ya con reconocimiento, él incluso funda un periódico que todavía existe, El Sol de México, en 1940 por ahí, y es nombrado como el director de libros de texto del gobierno. Entonces impulsó mucho la educación en la parte última de su vida. Y muere ya tranquilo, con reconocimiento, ya muere como en los 70s. Sí, como en los 70s, porque vio todo este proceso que muchos no vieron. Entonces, sí fue funcionario e impulsó mucho la educación. Él estaba en ese proceso. Bueno, vamos a ver ahora, Leticia, estaba leyendo El arte de la guerra, ¿no, Leti? Sí. A ver, ¿lo terminaste o no? A ver. Buenos días. Pues el arte de la guerra es un libro clásico de China. Y bueno, aquí existe mucha polémica sobre quién es el autor o quiénes son los autores, porque se desconoce mucho de la biografía de Sun Tzu, porque él fue un militar, un hombre chino militar con un gran potencial, donde pues como existe polémica, vamos a decir que él diseñó toda esta estrategia del arte de la guerra. Pero ¿de qué nos habla? Primero que nada nos habla de que si nosotros vamos a una guerra, primero debemos de conocernos, cuál es nuestro potencial, hasta dónde podemos llegar, pero también diseñar diferentes tipos de estrategias de acuerdo a dónde vamos a pelear o con quién vamos a pelear, y poniéndonos en el contexto político de nuestro contrincante político. Si queremos vencer a alguien, debemos primero que nada diseñar buenas estrategias de acuerdo al conocimiento que tengo como mi potencial, todo lo que yo asumo como persona, pero también mis debilidades. ¿A qué voy con esto? Que si yo me conozco, voy a desprenderme de mi yo y voy a tratar de conocer a mi enemigo, cuáles son sus fortalezas y sus debilidades, y de ahí
diseñar una estrategia que pues ahora sí, donde participe lo que nos dijo en un inicio nuestro coordinador, la organización, la disciplina es muy importante, pero sobre todo también saber administrar todos los recursos que tengo a mi alrededor. Me imaginé cuando lo estaba leyendo lo siguiente: si yo soy el capitán del equipo o soy el estratega, yo tengo que hacerme o acercarme a una persona que sepa organizar. Claro, yo tengo que saber todo lo que van a saber las otras personas, pero se me pueden dispersar o olvidar en algún momento la organización o la estrategia o la disciplina, y va a haber alguien que nos lo esté recordando. Tener todos estos elementos para complementar mi equipo. Y a esto que voy, me imaginé como cuando uno escucha y dice el cuarto de guerra. De ahí viene. Y bueno, tenemos que utilizar la astucia, todas las habilidades que nosotros tenemos, todo saber engañar al enemigo. Aquí nos habla del engaño. Y yo dije, bueno, pues también se vale ser hipócrita con el enemigo, ¿eh? O sea, ¿por qué? Porque si el enemigo se me acerca y me dice, pues, ¿qué estás haciendo? Así ya una plática ligera. ¿Qué pretendes? Pues yo no le voy a decir mi estrategia. Y nadie del equipo, yo voy a estar cuidado de que nadie del equipo puede soltar nada si no es dentro del mismo equipo. Y también se me vino a la mente aquí algo muy sencillo cuando dicen lo que hace tu mano derecha no debe de hacerlo tu mano izquierda. Entonces, exactamente, perdón, no debe saberlo tu mano izquierda. Eso lo platicamos. Yo lo entendí de esa manera, pero lo podemos llevar a diferentes ámbitos, en el hogar, contra un contrincante, aquí mismo, en la plenaria, todo esto porque pues sería una de nuestras debilidades y por ahí nos podían, ahora sí que nos podían atacar, ¿no? O simplemente siempre estar al pendiente de que nosotros tengamos aquella confianza con esos participantes a mi alrededor. Muy bien, Leti. Está bien, en términos generales, creo que captaste la idea de este clásico. En efecto, es un clásico, el arte de la guerra, que es usado por estrategas y por políticos y también en el ámbito privado y comercial. Es un libro de consulta general, el arte de la guerra. Mónica Herrera, tú estabas leyendo, ¿qué estabas leyendo, Mónica? El Príncipe. A ver, platícanos del Príncipe, Mónica. Bueno, yo leí, dos, El Príncipe y... El arte, no, tú leíste El Príncipe y lo de la rebelión en la granja. Ajá, ¿no? pero platico la del Príncipe, me pareció. Es que la rebelión de la granja ya lo han hablado mucho. A grandes rasgos, lo que entendí o lo que yo pude captar es cómo el poder cambia a las personas, en síntesis, ¿no? O sea, de cómo la ambición, la avaricia, el fin por el que se organizaron las masas, pues al final, cuando la persona, o bueno, en este caso el cerdito tiene el poder, pues le gustó y ya como que lo jaló para él y para su conveniencia, ¿no? Y el de Maquiavelo me gustó mucho, aunque me vean feo, porque creo que a veces no entendemos muchas decisiones políticas, ¿no? Entonces Maquiavelo pues te dice, te da a entender que tienes que ver más allá de lo que está pasando a tu alrededor, comprender, analizar, observar. Lo del fin justifica los medios, ¿no? Que es mejor ser temido que amado, algo así, ¿no? Que como una persona con mucho poder, pues te manipula y te hace hasta sentir, eso no, vaya, soy su consentida, ¿no? Pero al final del día, pues se puede volver una manipulación para conseguir un objetivo propio. Y también habla un poco sobre la lealtad, ¿no? Él dice que pues la lealtad no es algo que realmente, bueno, no sé cómo explicarlo en esas palabras, pero
Él más que nada habla de la desconfianza, que siempre tenemos que tener desconfianza y nunca confiar en, aunque sea tu mejor amigo, tu asesor o lo que sea, que lleve todo, siempre debe de haber algo de desconfianza porque eso te va a generar pues mayor poder y siempre tener como esa intimidación ante los demás. Me gustó porque la verdad estamos pasando en tiempos, híjole, no sé si decirlo, pero, o sea, lo terminé ayer de leer y con todas las noticias que salieron ayer, dije, sí, hay que estar al pendiente de lo que va a pasar. En la dinámica política, sé que el coordinador me va a entender. Entonces dije, no, ajá, entonces yo creo que a veces juzgamos y nos apasionamos y todo, pero sí me agradó mucho, coordinador. Bueno, pues, Gracias. los dos libros son muy buenos. Qué bueno que ya lo leíste, pero el de la rebelión en la granja es una crítica Sí. a Stalin, Ajá. cuando triunfa en la Revolución Rusa, porque Orwell participó en las filas de simpatía marxista, leninista, y creía en el socialismo. Y luego dio un viraje Sí. cuando vio la lucha entre facciones, entre los hacedores de la revolución